Hoy, hoy vamos a hablar acerca de el dengue, acerca del diagnóstico, tratamiento y por último, cómo es la promoción y prevención. Vamos a primero a conocer acerca de el virus del dengue. Observamos que en este caso pertenece a la familia de los Flaviviridae. No es el único. Más adelante vamos a ver un gráfico donde también pertenece ahí lo que es la fiebre amarilla, Zika. Entonces, tienen cierta similitud en cuestión de los signos y síntomas. Pertenece al género de Flavivirus y el vector, en este caso, es el mosquito Aedes aegypti. Es un virus con un ARN monocatenario, ¿no? Observamos la característica en este caso del código genético de este virus del dengue. Como hemos mencionado, tiene un ARN positivo y está conformado de forma externa a nivel extracelular por lo que son los viriones, que son los maduros, y de forma intracelular están en este caso los viriones intracelulares. Eh, Tienen una proteína M, la proteína C, las cuales van a ser importantes al momento de que se haga el diagnóstico, cuando se va a pedir lo que es la muestra de sangre, justamente van a buscar esta inmunoglobulina, ¿no? Que es la proteína M y la proteína C. Acá tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Pertenece, habíamos dicho, a los Flaviviridae, pero dentro de ello no solamente está el dengue, sino la fiebre amarilla, el virus de la Zika, ¿no? En el togavirus está el chikungunya, en lo que son los Guillain-Barré está la fiebre de Oropouche y los hantavirus. No es solamente en Perú que existe lo que es el dengue, ¿no? Principalmente está dentro de la clasificación de las enfermedades metaxémicas. Entonces, quiere decir que en todo lo que donde haya zonas cálidas, vamos a encontrar lo que es el dengue. El virus del dengue, la infección humana por un serotipo que produce inmunidad permanente para una reinfección por el mismo serotipo, ¿no? Lo anterior que habíamos hablado, ¿no? Su estructura de su código genético. La inmunidad cruzada es por corto tiempo, de 3 meses. Todos los serotipos del dengue pueden causar una enfermedad severa y fatal. ¿Por qué? En este caso no solamente existe un solo tipo de dengue, sino existen varios. Existen variación genética entre serotipos. Algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo parecen ser más virulentas o tienen un potencial epidémico más elevado, ¿no? Como es el dengue 2 asiático versus el dengue americano. Entonces, hay cierta diferencia, incluso tienen mayor tasa de mortalidad. ¿Por qué? Uno, si en este caso el grupo que se ve afectado tiene alguna comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Entonces, quiere decir que en este caso puede ser lo que es el grupo etario y lo otro es que ya tiene una enfermedad. En este caso puede ser pacientes obesos, pacientes con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Entonces, hay una comorbilidad o pacientes inmunodeprimidos también. Entonces, vamos a ver la característica del vector. ¿Ya? En este caso, el vector, estamos hablando solo del vector, que es el mosquito Aedes aegypti. ¿Ya? Como vemos en la imagen, las características que tiene uno es el color, ¿no? Es de color café oscuro o negro,
con escamas blancas plateadas en el cuerpo y las patas, ¿no? En la parte dorsal del mosquito, las escamas blancas forman una especie de lira. Su tamaño es pequeño, de entre 3 a 4 milímetros. Su hábitat es un mosquito doméstico que se encuentra en áreas urbanas y rurales. Su alimentación. Los machos se alimentan de frutas, mientras que las hembras necesitan de sangre para madurar sus huevos, ¿no? En cuestión de las picaduras, suelen picar al amanecer y al atardecer, pero pueden picar en cualquier momento del día, si el hospedador se encuentra en un lugar de cría, ¿no? La cría. Las hembras depositan sus huevos en los bordes de recipientes con agua, como jarras, floreros, macetas, neumáticos, llantas, latas, canales de techo, entre otros, ¿no? Por eso, principalmente, al nosotros conocer toda esta característica, nos va a servir para dar lo que es la parte de la promoción y prevención. En cuestión de la distribución, se distribuye en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Entre los 35 grados de latitud norte y 35 de altitud sur. Su vuelo, no vuelan largas distancias, solo unas pocas, ¿no? Esta enfermedad, lo que es el dengue, es parte de que se debe notificar. ¿Qué quiere decir notificar? ¿No? Dar aviso. En este caso, se debe realizar una notificación inmediata. Esta es la ficha clínica epidemiológica, ¿no? Está dentro de las enfermedades epidemiológicas, las cuales se debe reportar, se debe hacer una notificación. Como es una notificación inmediata, se tiene que hacer en este caso, ya sea de forma telefónica o reportando por vía fax. Entonces es inmediata, ¿no? Esta es la ficha clínica epidemiológica. Cada enfermedad que está dentro de lo que es la epidemiología de notificación tiene su propia ficha. En este caso es esta la estructura de la ficha del dengue, donde vamos a llenar los datos importantes relacionados con la enfermedad, ¿no? Ficha de investigación clínica para la vigilancia del dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y otros arbovirus, ¿no? Se registrarán los datos de casos sospechosos en forma completa y legible. Acá tenemos más grande para poder observar la ficha. Acá nosotros vamos a registrar los datos generales, datos del paciente y los datos epidemiológicos. En este caso, los datos epidemiológicos quiere decir si, por ejemplo, recibió algún tipo de vacuna, cuándo inició los síntomas y la fecha de toma de la muestra, ¿no? Anteriormente, en cuestión de los antecedentes, ¿no? Tuvo dengue. Luego los datos clínicos, que lo vamos a mencionar más adelante también, ¿no? Entonces, principalmente fiebre, ¿no? Fiebre es el primer síntoma que en este caso va a iniciar la enfermedad del dengue, ¿no? La cual es una fiebre en algunos casos que va a cesar de acuerdo a lo que es su organismo, sistema inmunológico de la persona, o en otros casos va a seguir continuando con la fiebre, más de 5 a 7 días. A pesar que recibe lo que es los antipiréticos. Luego de ello, los exámenes de laboratorio que se le va a pedir, se tiene que registrar, ¿no? Cuándo se hizo la toma de muestra para hacer ya sea cultivo o en el caso de muestra de sangre, la serología o PCR y luego la evolución, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el paciente? Está recibiendo tratamiento ambulatorio o se haya llegado a hospitalizarlo.
¿no? Si en este caso estuviéramos en un primer nivel de atención, entonces tendríamos que hacerle la referencia porque no tenemos área de hospitalización. Si en este caso solo presenta fiebre, entonces, pero no hay mayores signos de alarma, entonces solamente va a ser ambulatorio, ¿no? La clasificación final, ¿no? Al final, ¿en qué resultó? ¿Fue un dengue sin señales de alarma? ¿Fue un dengue con señales de alarma o fue un dengue grave? ¿No? Procedencia del caso, autóctono, importado nacional o importado internacional, ¿no? O sea, es de la zona o ha venido tal vez como turista. Entonces, estos datos llenamos acá en la ficha epidemiológica, ¿no? Y llenamos los datos de quien lo realizó la notificación. Normalmente lo hace el jefe del establecimiento. Acá observamos en cuestión de los criterios para la obtención, conservación y transporte de la muestra, para lo que es el diagnóstico, ¿no? Principalmente la muestra de sangre, ¿no? Que lo vamos a poder realizar cualquier personal. El método de diagnóstico es para identificar lo que es los anticuerpos, el IgM y el IgG, ¿no? La obtención de la muestra va a ser de sangre, pacientes con tiempo de enfermedad igual o mayor a 6 días, ¿no? La muestra biológica es suero, ¿no? Sangre, 12 ml, ¿no? Y esta debe ser conservada y transportada de forma estéril y enviar en cadena de frío, ¿no? De 2 a 8 grados centígrados. Su tiempo, el tiempo, en este caso, del resultado, después que hemos enviado la muestra, va a ser de 3 días. Hay otro tipo de muestra, que en este caso es de tejidos. Quien lo va a realizar es el médico o el médico especialista, ¿no? En el segundo nivel de atención o tercer nivel de atención. En el primer nivel no hacemos esto, ¿no? Entonces, detección de los antígenos. En el tejido se va a realizar la necropsia dentro de las 24 horas de fallecimiento, ¿no? Si es que llegó a fallecer el paciente, o porque muchas veces, como comienza solo con fiebre, entonces la persona como se automedica, se queda en casa y ya cuando se ha agravado, viene al puesto de salud. Entonces, a veces llega a fallecer, ¿no? Y como hemos hablado anteriormente, si tiene comorbilidad, ya sea la edad o ya sea que ya tiene antecedentes de otras enfermedades, ¿no? La histopatología e inmunohistoquímica, ¿no? En este caso también en tejidos, igualmente se va a realizarse, ¿no? Para identificar si ha sido por dengue la causa por la cual ha llegado a fallecer el paciente. Entonces, vamos a mencionar acerca de los signos y síntomas, lo que es el cuadro clínico, y tiene que estar relacionado con lo que es la situación epidemiológica, ¿no? Las zonas donde hay casos de dengue, en este caso, porque estamos hablando solo de dengue, ¿no? Entonces, en lo que es el diagnóstico del laboratorio del dengue, lo que van a buscar es, uno, detección del antígeno, ¿no? Detección del genoma y de los antígenos IgM y IgG, ¿no? Para identificar lo que es y confirmar que realmente es dengue confirmado. Hola doctora, buenas noches. Mi nombre es Jenny Elena Soto Rosales. Yo soy de la ciudad de Huánuco, cirujano dentista como todos en la sala. Laboro en el MINSA para Direza Huánuco, Red Saludambo, Microred Huácar. Mis expectativas para el curso, bueno, me parece interesante el título. No tengo bien claro de qué se trata el curso, pero como dice salud ocupacional, yo supongo que es algo interesante, ¿no? Dirigido a nosotros los odontólogos.
y odontología para el trabajo. Pues, supongo que, como dice mi colega, es administrativo, la parte legal también, y así. Ok. El tema que estamos hablando es acerca del dengue, acerca de la parte del diagnóstico, tratamiento y la parte preventiva. Entonces, la importancia de la dinámica de la viremia, en, uno, principalmente el diagnóstico, ¿no? Vamos a llegar a identificar, ya sea por la sintomatología, por los exámenes de laboratorio que va a presentar. Entonces, es muy importante conocer la fecha de inicio de los síntomas, ¿no? Ya hemos dicho, generalmente inicia con fiebre, ¿no? Que va a asociar la prueba de diagnóstico a realizar. Los datos importantes para el personal del laboratorio es la fecha de inicio de los síntomas, la fecha de toma de muestra y el tipo de muestra, ¿no? El tiempo de la enfermedad está asociado directamente a la carga viral, ¿no? Vamos a ver cómo es la viremia en cuestión, porque hemos visto que al inicio inicia con fiebre, luego cesa, porque tiene tres etapas, que lo vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la historia natural de la enfermedad del dengue, tiene un periodo de inicio, ¿no? Que es en este caso, primero se inicia por la picadura, ¿no? De un mosquito que está infectado y llega a picar a una persona sana. Se inicia con el periodo de incubación, la cual va a ser de 3 días. Periodo de incubación, o sea, la multiplicación del virus, ¿no? Luego la aparición de los síntomas. En la aparición de los síntomas generalmente inicia con fiebre, ¿no? Luego de ello, tenemos un periodo de incubación, tanto en el mosquito como en el humano. ¿Por qué? En este caso, el mosquito se llega a infectar por la picadura de una persona con dengue, ¿ya? Y dentro del mosquito, su periodo de incubación es de 7 a 14 días. Ahora, este mosquito que ha sido infectado pica a una persona sana, entonces ya se dio la transmisión a la persona sana. Pasa a ser una persona que va a iniciar con toda la viremia, ¿no? Entonces va a ser de 3 a 6 días. Entonces, esto, lo que estamos viendo en la gráfica, es principalmente en la persona humana, ¿ya? El mosquito con dengue infectado, entonces se da el proceso de la viremia. Vamos a ver que en este caso también en la parte del laboratorio, el hematocrito se llega a elevar. Y lo que son las plaquetas llegan a disminuir. Están inversamente, cuando el hematocrito se eleva, plaquetas disminuyen. Cuando el hematocrito baja, las plaquetas se normalizan. Entonces vamos a ver más adelante justamente estos temas. ¿Por qué? Porque les dije tienen 3 periodos, las cuales según su sistema inmunológico y los aspectos de antecedentes de alguna enfermedad y también lo que es el aspecto de la edad, más se pueden agravar más en gestantes, adultos mayores, y niños menores de 1 año, entonces en ellos se puede agravar. Pero en otros casos cesan, o sea, hay un periodo de recuperación. Entonces, en la vigilancia epidemiológica está basada en definición de casos de dengue, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente en cuestión de caso confirmado o caso probable, caso sospechoso, eso es en cuestión de la definición de los casos del dengue, ¿no? Esta vigilancia es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos del sector salud, públicas, privadas, del Ministerio de Salud, el de Salud, sanidades de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, hospitales, clínicas municipales, clínicas privadas y otros, ¿no? Entonces, todos tenemos que realizar lo que es la vigilancia epidemiológica. Acá tenemos el fluxograma de notificación de caso probable de dengue.
Entonces, el paciente febril, menos de 7 días, se apersona al establecimiento, ¿no? Se apersona al área de triaje, donde que se va a hacerse lo que es la toma de sus datos y la clasificación, ¿no? Antecedentes epidemiológicos de dengue, ¿no? Se le va a preguntar si tuvo anteriormente dengue. Si es no, entonces pasamos a investigar. En este caso, se le pasa a consultorio del médico para que le pida los exámenes, puede que tenga alguna similitud con el dengue, pero no lo es, ¿no? Pero si fuera, en este caso, que tuviera antecedentes epidemiológicos de dengue, entonces estaríamos entrando en un caso sospechoso de dengue, porque no lo hemos confirmado todavía. Entonces pasa al consultorio, luego de ello, en el caso probable de dengue, como sin señales de alarma, si es que no presenta, igualmente, ¿no? Lo mandamos a investigar cuál es la etiología, cuál es la causa. Lo otro, si en este caso es caso probable con dengue grave, si es en este caso sí, la respuesta, el caso probable de dengue grave, entonces lo vamos a pasar a lo que es al área de investigación epidemiológica de dengue, ¿no? Y se va a hacer lo que es la obtención de la muestra de sangre y se va a enviar al laboratorio. Luego de ello vamos a esperar a lo que es los resultados. Luego tenemos que llenar también la ficha epidemiológica, la que les muestra anteriormente, ¿no? Porque ya es un caso sospechoso. Se notifica el caso probable de dengue, se notifica a cabecera de red, ¿no? Al inicio hemos visto que se ponen los datos del establecimiento, ¿no? De dónde lo estamos mandando. Se hace la notificación a la direza, a la DGE, la Dirección General de Estadística, de base de datos, y se hace lo que es el análisis y reporte, ¿no? Y inmediatamente nos eh, va a mandar un personal para que haga el seguimiento. Caso probable de... ¿Cuándo llamamos nosotros que es un caso probable de dengue sin signos de alarma? ¿Ya? Vamos a, en este caso, considerar que es un caso probable a toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución, que estuvo dentro de los últimos 14 días, ¿no? En el área de transmisión del dengue. Y se encuentra infectado por Aedes aegypti. Y que además presenta, en este caso, dos de los siguientes criterios, ¿no? Presenta lo que es artralgia, dolor a nivel de las articulaciones, mialgia a nivel muscular, dolor, cefalea, dolor de cabeza, dolor, esto principalmente, dolor ocular o retroocular, ¿no? Entonces, con este ya lo que es artralgias y dolor ocular o retroocular, con estas ya prácticamente estaríamos solo con los signos y síntomas confirmando, pero legalmente se debería confirmar con los exámenes de laboratorio, ¿ya? Dolor lumbar, erupciones cutáneas, hay un rash, ¿no? Y no se evidencia ningún signo de alarma. Más adelante vamos a ver los otros signos y síntomas que presenta en el caso fuera con signos de alarma. Caso probable de dengue con signos de alarma. En este caso, todo caso probable con uno o más, acá solamente es uno de los siguientes signos de alarma. Cualquiera de los que estamos visualizando, tan solo presentar uno de ellos, ya es un caso probable de dengue con signo de alarma. Dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, dolor torácico, disnea, derrame seroso al examen clínico,
disminución brusca de la temperatura o hipotermia, disminución de la diuresis, disminución del volumen urinario, ¿no? Decaimiento excesivo o lipotomía. Estado mental alterado, somnolencia, inquietud, irritabilidad o convulsión, ¿no? Hepatomegalia o ictericia. Incremento brusco del hematocrito asociado a disminución de plaquetas, ascitis, derrame pleural o pericárdico, ¿no? Hipoproteinemia. Todos estos signos y síntomas son signos de alarma. ¿Por qué? Cuando se va a hacerse lo que es el examen de laboratorio y sale positivo, ya ahí va a ser confirmado. Entonces, más probable es que entre a un proceso de shock porque ya está habiendo lo que es daño a nivel multiorgánico. Por eso que está presentando ya. Entonces, por eso se llama, presenta signos de alarma. Caso probable de dengue grave, ¿no? Todo caso probable de dengue con signos de alarma en quien se detecta por lo menos uno de los siguientes hallazgos, ¿no? Signo de choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos, en dengue, se da una deshidratación y también hay hemorragia. Entonces, por eso ya entra un signo de choque hipovolémico. Síndrome de dificultad respiratoria por extravasación importante del plasma. También se da lo que es el líquido intracelular, se llega a extravasar al extracelular. Sangrado grave según el criterio clínico, ¿no? Afección grave de los órganos, encefalitis, hepatitis, miocarditis, ¿no? Detectado por presión arterial disminuida para la edad, ¿no? En este caso, nosotros, el, la función vital, la que más vamos a estar observando va a ser la presión arterial, al igual que la temperatura. Pero principalmente la presión arterial vamos a estar observando. Constantemente vamos a monitorizar, porque esto nos va a dar datos importantes, las cuales, por ejemplo, con tan solo ponerle el brazalete al tomar lo que es la presión arterial, al sacarle vamos a observar si ya está, en este caso, pasando a un signo de alarma, va a presentar petequias. Lo otro es cuando se hace lo que es la diferenciación de la presión diferencial, es menor de 20 milímetros de mercurio. Otro, pulso rápido y débil, ¿no? O sea, un pulso filiforme. Hay frialdad de las extremidades o cianosis. El llenado capilar es mayor a 2 segundos. Caso confirmado de dengue por laboratorio. O sea, ya presenta los signos y síntomas y también lo hemos confirmado por laboratorio. Entonces, todo caso probable de dengue que tenga resultado positivo a una o más de las siguientes pruebas, lo que es el aislamiento del virus del dengue, el PCR positivo, el antígeno, detección del anticuerpo IgM para dengue, evidencia de seroconversión del IgM y el IgG en las muestras variadas, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos ya pasando a un caso confirmado de dengue. Caso descartado de dengue, o sea, lo contrario, ¿no? Todo caso probable de dengue, dengue con o sin signos de alarma o dengue grave, que tenga los siguientes resultados negativos, alguna de las pruebas serológicas, ¿no? O sea, tiene en los signos y síntomas similitud al dengue, pero sin embargo en el laboratorio sale negativo. Entonces ahí ya estamos pasando a un caso descartado de dengue. Acá un resumen de todo lo que hemos hablado de caso sospechoso, descartado, confirmado, probable. Entonces tenemos de forma resumida en cuestión de los signos y síntomas que nosotros debemos estar observando, ¿no? Si presentara. Dependiendo en qué nivel de atención estemos,
Entonces vamos a actuar ya sea en nuestro establecimiento, lo vamos a poder solucionar o vamos a tener que realizar la referencia o inclusive va a tener que pasar a lo que es a un nivel 3 por el mismo hecho de que va a requerir eh, que se llegue en este caso, va a entrar a UCI, ¿no? A la unidad de cuidados intensivos, porque ya requiere lo que es un monitoreo estricto, ¿no? Y ya está habiendo compromiso de otros órganos y todo ello. Y requiere lo que es balance hídrico y más. Entonces, con esto nosotros podemos hacer la clasificación, en este caso de los casos, ¿no? ¿Cómo es el curso de la enfermedad en el dengue? Les decía que había tres fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Acá de forma resumida tenemos un cuadro en la cual nosotros vamos a observar los aspectos más importantes. Según los días de la enfermedad, en este caso va a iniciar con una fiebre, ¿ya? Y luego ya al tercer día esta va a disminuir. Y va a ser unos picos de fiebre nada más. Luego, en el aspecto de los eventos clínicos potenciales, les decía que presenta una deshidratación. Entonces, dentro de lo que es el manejo de un paciente con dengue, que en este caso solo está en fase febril, solamente lo que vamos a hacer es reposición de líquidos, ¿no? Vía oral, con sueros de rehidratación oral nada más. Entonces, vamos a seguir observando. Ah, y igualmente le vamos a dar lo que es las charlas, le vamos a dar la consejería, que los familiares también estén prestos a observar si esto se agrava o no. Si solamente en este caso es una fase febril y después se recupera, entonces ahí terminó, ¿no? Pero en otros casos pasa, en este caso, que pasa a una fase crítica, o sea que ya presenta hemorragia, shock hipovolémico, entonces ya ahí se tiene que hospitalizar. Luego pasa a la fase de recuperación donde se da la reabsorción de los líquidos. Habíamos dicho anteriormente que se da una extravasación, o sea que el líquido intracelular pasa a lo que es al extracelular. Entonces, durante esta fase crítica sucede esto. Y luego en la fase de recuperación, nuevamente se recupera, ¿ya? Entonces, en la fase crítica se puede dar lo que es daños a nivel de los otros órganos, como en este caso el riñón, corazón. Entonces, por eso es que se da lo que es el shock. En cuestión de los laboratorios, les decía acerca del hematocrito, las plaquetas, ¿no? En este caso, cuando el hematocrito está bajo, las plaquetas se elevan, ¿no? Y luego inversamente, cuando este sube, el hematocrito, las plaquetas bajan. En la fase crítica, las plaquetas van a, en este caso, disminuir. Por eso es importante que nosotros, sin necesidad de estar constantemente pidiendo exámenes de laboratorio, vamos a revisar lo que es el llenado capilar. Entonces, vamos a estar evaluando al paciente. En lo que es la serología y la virología, en la fase febril, la viremia va a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso se está dando el periodo de incubación, se está dando la multiplicación, presenta los signos y síntomas y todo ello, ¿no? Entonces, en la fase crítica en este caso, vamos a ver la elevación del IgM y en la fase de recuperación, este se va a elevar. Entonces, este es el cuadro del curso de la enfermedad, según el tipo de fase en la cual se encuentra. Fase febril. Se inicia de forma repentina, por lo general dura de 2 a 7 días y suele ir acompañado de dolor osteomuscular, ¿no? Generalizado e intenso, comúnmente llamado como la fiebre de rompehuesos, ¿no?
Se da lo que es las artralgias, cefalea y dolor retroocular. Se puede encontrar también enrojecimiento cutáneo, eritema de la piel. En esta etapa se asocia la presencia del virus en la sangre, ¿no? O sea, la viremia. La evolución pasa por la caída de la fiebre y durante la misma el enfermo va a tener sudoración, ¿no? Astenia o algún decaimiento. Toda esta sintomatología es transitoria. Va a depender del aspecto de su organismo del paciente. La fase crítica. Luego de la caída de la fiebre, o sea, ya no presenta fiebre, el paciente puede evolucionar favorablemente. O sea, que ahí terminó. O en otros casos se puede agravar. Entonces, después de ello, se va a dar el inicio de la etapa crítica, o sea, donde el paciente puede agravarse apareciendo inicialmente con signos de alarma, ¿no? Lo que hemos mencionado anteriormente. Y complicaciones con la extravasación del plasma, ¿no? Y sus manifestaciones más graves, que es en este caso el shock, que se evidencia con frialdad de la piel, pulso filiforme, taquicardia e hipotensión, por lo tanto requiere un seguimiento clínico estricto. En este caso ya tiene que ser hospitalizada, ¿no? A veces con grandes hemorragias digestivas, ¿no? Asociadas así como alteraciones hepáticas y quizás de otros órganos, como el que es el riñón. El hematocrito se eleva en esta etapa, ¿no? Y las plaquetas ya venían descendiendo, alcanzando sus valores más bajos, ¿no? Frente a las manifestaciones de alarma de la conducta, a seguir es la hospitalización en la fase crítica. Pasamos a la fase de recuperación. En esta fase generalmente se hace evidente la mejoría del paciente, ¿no? En esta fase no excede de 48 a 72 horas. Se deberá vigilar el estado de sobrecarga de líquido, ¿no? Generada durante la etapa crítica. Como presentaba deshidratación, entonces le hemos realizado lo que es la reposición de los líquidos vía endovenosos, ¿no? Ya sea con lactato de Rigel o si no con cloruro de sodio. Debemos tener especial cuidado con el manejo de los fluidos, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, en los ancianos y en los niños, ¿no? En esta fase se da lugar a la reabsorción gradual del líquido extravasado, ¿no? El cual regresa del espacio extravascular al intravascular. Se hace evidente una mejoría del estado general del paciente en esta fase en la que puede presentar erupciones cutáneas, ¿no? Lo que son los eritemas petequiales en la zona, en zonas pálidas, ¿no? También presenta lo que es un prurito intenso, ¿no? El hematocrito se estabiliza porque ya es la fase de recuperación. El número de glóbulos blancos y plaquetas comienzan a elevarse porque estaban disminuidos. Entonces, ¿cómo manejamos en el consultorio casos febriles? ¿No? En triaje, la técnica es registrar al paciente, realizar una prueba de lazo, o sea, tomando la presión arterial. Al tomar las funciones vitales y principalmente en la presión arterial, ahí nos vamos a dar cuenta también lo que es si presenta petequias. Asimismo, la técnica debe reconocer al paciente, en este caso, si es un paciente grave o quiénes deben ser priorizados en la atención, ¿no? Debemos preguntarnos, ¿es un caso sospechoso de dengue? ¿En qué día de la enfermedad está? Si tiene dengue, tiene signos de alarma o gravedad, o tiene alguna comorbilidad, está en choque, está hipotenso. Además, se debe pedir los siguientes exámenes auxiliares, porque hemos visto anteriormente, mayormente la alteración se ve en el hematocrito, plaquetas y los leucocitos, ¿no? Entonces, en el síndrome clínico del dengue tenemos el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, o sea, sin shock y con shock. Acá presenta lo que es dentro de la sintomatología que anteriormente hemos visto, ya la enfermedad febril aguda presenta náuseas, vómitos, rash, dolores musculares, petequias, leucopenia, o sea, disminución de los leucocitos,
Acá observamos una imagen en la cual aparece en el tercer día lo que es un exantema, ¿no? Una erupción cutánea extendida, la cual también podría ser producida ya sea por sarampión o escarlatina, para lo cual se tiene que pedir exámenes de laboratorio para hacer la confirmación si es de dengue o en este caso estamos ante otra enfermedad, ¿no? La prueba del torniquete que les decía, ¿no? La prueba del lazo. ¿Cuándo es positivo? Cuando presenta más de 20 petequias en una pulgada cuadrada o en un cuadrado de 2,5 centímetros de lado, ¿no? Vamos a insuflar el brazalete del tensiómetro 5 minutos. Y luego al momento de retirarlo, vamos a observar esto. Así va a presentar. Ahí es positivo. Esos son las petequias. ¿Ya? 20 petequias. Entonces, si observamos más, entonces ya, de hecho, es positivo. Si solo encontramos unos 10, entonces no es en este caso confirmado, no, no es positivo. Dengue sin signo de alarma. Ya tiene lo que es, presenta los signos y síntomas del dengue, pero no tiene signos de alarma. ¿Ya? Presenta náuseas, vómitos, cefalea, mialgia, petequias, leucopenia, todo ello. Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Y qué le aumentamos a esto? Que en este caso, si presenta lo que es, puede presentar ascitis, puede presentar derrame pleural, falla renal, acidosis, ya cuando en este caso ya se está complicando, ya es un dengue con signos de alarma, inclusive presentando lo que es un shock. Dengue sin signos de alarma. Presenta solamente dolor abdominal intenso, dolor a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquido, ya sea sitis, derrame pleural, sangrado de las mucosas, ¿no? Hay letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia. Al momento de la palpación se va a poder palpar, ¿no? El médico al momento de hacer el examen va a poder palpar que en este caso el hígado se ha crecido un poco más. Aumento progresivo del hematocrito en los exámenes de laboratorio, ¿no? Condiciones, lo que les había dicho, quienes están más propensos a llegar a agravarse. En caso de gestantes, diabéticos, personas con asma bronquial, menores de 2 años, adultos mayores, obesos, mórbidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, cardiopatías, abandono social o lejanía de la vivienda, ¿no? Ellos están más propensos a poderse agravar. Shock. ¿Cómo podemos nosotros identificar que ya está presentando un shock? En este caso, uno es la diferenciación entre la sistólica y la diastólica, que es menor a 20, ¿no? Cuando nosotros hemos tomado la presión arterial, entonces si es menor a 20, ya está presentando un shock. Presenta taquicardia. El llenado capilar es mayor a 2 segundos. Las extremidades ya están frías. La sistólica es menor a 90. La presión arterial media es menos de 70. Ya presenta una acidosis e hipoxemia tisular, ¿no? Entonces, estos son los signos y síntomas que ya me ayudan a identificar que está presentando lo que es shock. Un dengue grave, ¿no? El 90 de los casos por shock, en este caso. Todo caso de dengue que tiene uno o más de las siguientes manifestaciones, ya sea un choque o dificultad respiratoria, sangrado grave, compromiso grave de órganos, entonces ya es un dengue grave. En este caso ya tiene que ser referido y tiene que
entrar a la unidad de cuidados intensivos. Sabemos que tenemos que pedir los exámenes auxiliares, ¿no? También en estos casos. ¿Cómo es el manejo, en este caso, de dengue sin signos de alarma? Lo que vamos a hacer es orientar al paciente y a los familiares sobre la evolución de la enfermedad, ¿no? Y los signos de alarma. Cómo el familiar va a poder identificar, porque en este caso las indicaciones es ambulatorio, o sea, el tratamiento es ambulatorio. Se le va a indicar que debe recibir lo que es el suero de rehidratación oral, ¿no? Sueros caseros. También lo que es la panetela. Si el familiar sabe realizarlo, entonces puede hacer la panetela y con eso también realizar lo que es la hidratación oral. Recibir una dieta blanda de acuerdo a la tolerancia, ¿no? Porque en este caso presenta también náuseas, vómitos, ¿no? En caso de fiebre, paracetamol, ¿no? Reposo de 3 días como mínimo. Observación de los signos de alarma, ¿no? Reevaluación diaria por consultorio de febriles con los siguientes exámenes, ¿no? Hematocrito, recuento de plaquetas diariamente hasta el sexto día de la enfermedad. Si no hay signos de alarma, dar de alta al paciente indicándole que regrese de sentir algún signo de alarma, ¿no? O si presenta debilidad, puede persistir por 2 semanas. También le vamos a dar las indicaciones de la parte preventiva, ¿no? Que use mosquetero, que no haya depósitos de agua para que no se dé la propagación del mosquito. Esta es la hoja de monitoreo del paciente sin signos de alarma, ¿no? Entonces nosotros manejamos esta ficha, la cual vamos a, en su sexto día, vamos a registrar, ¿no? Si ha presentado sangrado, vómito, dolor abdominal, está somnoliento, se ha desmayado. En cuestión de hematocrito, cuánto está, plaquetas igual, leucocitos, la diuresis horaria, defervescencia, volumen ingerido, estado hemodinámico, temperatura, pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, ¿no? Con esta ficha vamos a monitorizar lo que es al paciente. En este caso, paciente sin signos de alarma. Cuando vamos a hospitalizarlo, presenta lo que es signos y síntomas relacionados a la hipotensión, o sea, posible fuga del plasma, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Presenta deshidratación, hay sudoración profusa, hipotensión arterial, derrame pleural o ascitis. Presenta sangrado, ¿no? Este sangrado puede ser espontáneo, independientemente del recuento plaquetario, ¿no? Disfunción orgánica, hallazgos de laboratorio, hay una elevación del hematocrito, derrame pleural, ascitis, todo ello. Entonces requiere ser hospitalizado. Condiciones coexistentes. Es gestante, tiene una condición comórbida, neumopatías, obesidad menor de 1 año o edad avanzada, ¿no? Circunstancias sociales. Vive solo, vive lejos, sin medios adecuados de transporte. Entonces, ahí, en esos casos, les tenemos que hospitalizar. Acá tenemos el diagnóstico diferencial porque muchas veces se puede confundir ya sea con chikungunya, se puede confundir con Zika. Dengue principalmente. El signo diferencial es hemos dicho, el dolor retroocular, ¿no? Con la picadura de los síntomas aparecen de 5 a 8 días después. Presenta fiebre alta de 40 grados. Hay un dolor de cabeza intenso, ¿no? Dolor muscular, dolor de las articulaciones, malestar general. Presenta vómitos, parches de sangre bajo la piel. Esto se puede observar en el dengue hemorrágico, ¿no? Disminución del apetito, dolor alrededor de los ojos y detrás de los glóbulos oculares. Entonces, con esto ya estamos diferenciando de otros. Sensación de cansancio, sudoración, síntomas. Los síntomas duran más de 7 días. Acá tenemos la hoja de monitoreo del paciente con dengue, ¿no?
Acá nosotros vamos a monitorizar al paciente ya con dengue, ¿no? Igualmente están las funciones vitales que tenemos que monitorizar y también los signos de alarma, ¿no? Lo que es dolor abdominal, vómitos persistentes, somnolencia, dolor torácico, hipotimia, extravasación, sangrados, hepatomegalia, incremento brusco del hematocrito, disminución rápida de las plaquetas. En cuestión de exámenes del laboratorio y las imágenes, tenemos que observar lo que es el hematocrito, hemoglobina, las plaquetas, leucocitos, glucosa, TGP, TGO, grupo sanguíneo, proteínas totales, en el caso de la albúmina, la creatinina, la urea, la bilirrubina, y en lo que son las imágenes que se les va a pedir es ecografía, radiografía de tórax, el EKG, y vamos a monitorizar lo que es la diuresis, el estado de conciencia, con lo que es el Glasgow, balance hídrico, se va a tener que aperturar, y los criterios de alta. Cuando este paciente vamos a tener que darle de alta o el médico le va a dar de alta, ¿no? Ausencia de la fiebre por 48 horas, la mejoría clínica después del séptimo día y el incremento del número de plaquetas, ¿no? Y en cuestión de los líquidos endovenosos, ¿no? En cuestión del tratamiento, ¿no? Hemos visto que en el caso de que presentaba sin signos de alarma, solo presenta en el periodo o en la fase febril, solo es la reposición del líquido, ¿no? Vía oral. Y lo que es el paracetamol para, en este caso, reducir lo que es la fiebre. De forma general, ¿no? Se le va a pedir lo que son exámenes de laboratorio, se le va a aperturar una historia clínica, se va a hacer el monitoreo, igualmente se va a hacer lo que es llenar la ficha epidemiológica y también los antecedentes epidemiológicos que pueda tener, ¿no? Examen físico completo y que tiene que incluir la parte del examen neurológico, porque en estos casos vemos que presenta lo que es eh, lipotomía, también presenta letargia, entonces observamos la parte neurológica con esto, con la escala de coma de Glasgow. Entonces, en cuestión del tratamiento, de forma general, vamos a elegir, ¿no? Si es tratamiento ambulatorio, va a tener que ser hospitalizado o va a necesitar tratamiento de urgencia, ¿no? En un lugar de diagnóstico durante el traslado y derivación urgente a un hospital más complejo, ¿no? Medición e interpretación de signos vitales y la notificación inmediata de la enfermedad. Igualmente, según la categoría, si es en este caso A, B o C, se tienen que dar los cuidados inmediatos o mínimos según el caso, ¿no? Acá lo vamos a detallar un poco más en cuestión de lo que es el diagnóstico y manejo de los casos, ¿no? En caso de fiebre con sospecha de dengue, igualmente como hemos mencionado anteriormente, solamente controla la fiebre, exámenes de laboratorio y monitoreo, y que en este caso eh, le vamos a enseñar si presenta signos de alarma ya tiene que volver, ¿no? En este caso no presenta ningún signo de alarma, ¿no? Vamos a evaluar las condiciones coexistentes o riesgo social. Si son, en este caso, ausentes, dengue sin signos de alarma, solo lo que se va a hacer es en cuestión del volumen, ¿no? Del líquido y la cuantificación de la diuresis. Si presenta, es un dengue con comorbilidad, entonces ahí ya hay un riesgo, ¿no? Vamos a ver acá en la siguiente, según el grupo, ¿no? En el grupo A, en este caso,
solamente es reposición de los líquidos, paracetamol, su seguimiento y lo que es el control de los exámenes de laboratorio, ¿no? En el grupo B, que se va a requerir la hospitalización, ya sea en este caso, vía endovenosa, se va a hacer la reposición de los líquidos, ¿no? Con cristaloides, de acuerdo a la condición preexistente, ¿no? Se va a realizar lo que es el aislamiento del paciente de los zancudos, ¿no? Vigilancia y monitoreo clínico. En el caso fuera con pruebas de laboratorio, un hemograma con plaquetas, el tratamiento va a ser toma de muestra de hematocrito antes de hidratar al paciente, ¿no? Administrar solo solución salina o lactato de Rigel. Vamos a realizar lo que es la evaluación. Si persisten los signos de alarma, repetir el procedimiento 1 o 2 veces. Luego de ello, vamos a hacer nuevamente la reevaluación. Si continúa, se va a reducir de 3 a 5 ml por kilogramo por hora, ¿no? En cuestión de la hidratación. Y más aún si es un adulto mayor o es menor, ¿no? Un menor de 2 años, entonces vamos a tener que manejar lo que es el balance hídrico y también lo que es la parte de la diuresis, ¿no? Cuantificación de la diuresis. En el caso del grupo C, o sea, requiere hospitalización y preferentemente tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, este tipo de paciente igualmente va a ser el manejo en cuestión de la reposición de líquidos, pero aparte de ello, los órganos que se están viendo afectados, ¿no? Y también el constante monitoreo de los exámenes de laboratorio para que se dé el manejo y la recuperación del paciente. Es más estricto acá, ¿no? ¿Y cómo prevenimos el dengue? Entonces, principalmente hemos visto que su hábitat en este caso el mosquito, es en depósitos de agua. Y muchas veces en las zonas llegan a almacenar agua. Entonces, lo que tenemos que enseñarles es que deben hacer la limpieza de los cilindros donde almacenan agua y estas deben ser cerradas herméticamente. Lo otro es que no debe haber lo que es residuos de basura amontonadas, porque justamente cuando comiencen las lluvias, ahí se van a depositar lo que es el agua y también va a ser un lugar en el cual se va a reproducirse este mosquito. Lo otro, sí, también se tiene que trabajar con el municipio, ¿no? Porque en la carretera también a veces tiene ciertos depósitos de agua, estas tienen que ser tapadas, ¿no? Se trabaja juntamente con el municipio, la población, con todo lo que es la junta directiva de la zona, ¿no? Cambiar frecuentemente el agua de consumo de animales, ¿no? Los objetos que puedan acumular agua de lluvia pueden ser vaciados, desechados o colocados boca abajo. Verter agua hervida en lugares de difícil acceso, ¿no? Con presencia de huevos. Mantener limpios los techos, las canaletas, las viviendas para evitar el estancamiento de agua. Desechar toda la basura que está alrededor de la vivienda, apoyar en las actividades de control contra el vector del dengue que realiza el personal de salud en su vivienda, ¿no? No botar el larvicida de los recipientes con agua que coloca el personal de salud. Es uno de los trabajos que realiza el personal de salud, ¿no? Reemplaza por arena húmeda y tierra el agua de floreros, jarrones y recipientes en los que se colocan plantas y flores, ¿no? E igualmente darle lo que es, bueno, el MINSA ya hace la publicación vía radio, por televisión, afiches,
Y lo otro es que le vamos a dar lo que es la consejería igualmente cuando se apersona al establecimiento. Enseñarles a identificar los signos de alarma. Si presenta fiebre, igualmente ya estar sospechando y que se pueda personar, ¿no? Al establecimiento. Esto es en cuestión de la prevención y promoción de la salud y para reducir, porque no vamos a erradicar ni vamos a eliminar, porque es el hábitat, ¿no? Entonces, para poder reducir y en el caso de los pacientes que no se puedan agravar, ¿no? Acá tenemos la ficha en la cual nosotros vamos a ir también a hacer lo que es trabajo extramural y hacer lo que es el control del dengue, ¿no? En esta ficha nosotros en la comunidad vamos a observar, ¿no? Si hay potenciales criaderos de zancudos, ¿no? En el caso hubiera botellas, cáscaras de frutas, latas de conservas, baldes, maceteros, floreros. Zonas inundadas, ¿no? O con aguas estancadas, emposamiento de aguas por las lluvias, recipientes sin tapa, con almacenamiento prolongado de agua y otros, ¿no? Áreas de reciclaje al aire libre, ¿no? Lugar sin techo donde se almacenan objetos de material reciclable, como los plásticos, entre otros. Áreas con llantas de vehículos depositados. Áreas cercanas a la comunidad con charcos, fuentes de agua que generen lo que es la proliferación de los zancudos, ¿no? Fuentes de agua, tuberías o caños malogrados que gotean o chorrean agua. Piletas de agua, en este caso, piscinas con agua estancada sin mantenimiento del pozo, ¿no? Presencia de agua en floreros, en los cementerios, ¿no? Y otros, ¿no? Observa la situación, las cuales pueden representar una amenaza para incrementar la reproducción de los zancudos. E igualmente en las viviendas se le va, en este caso, nosotros vamos a observar y le vamos a enseñar también, ¿no? Zonas de la comunidad con techos de vivienda con potenciales criaderos de zancudos, ¿no? Viviendas con tanques bajos sin tapa. Viviendas con cilindros o recipientes sin tapa. Viviendas con patios o huertas que almacenan potenciales criaderos de zancudo. Lo otro es también que le vamos a enseñar que use repelentes, que use los mosquiteros e igualmente que use prendas con mangas largas para cubrir, ¿no? Eso sería en cuestión de la prevención y promoción de la salud. Muchas gracias. Ha sido un tema en el cual nosotros tenemos que estar atentos, observando los signos y síntomas, e igualmente realizando la promoción y prevención de la salud para que también conjuntamente con el municipio y la población podamos disminuir estos casos, ¿no? Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muy buenas noches.